Bienvenidos a Configurar Equipos. Hoy vamos a ver un tutorial muy importante y muy interesante sobre los discos duros. Bueno, vamos a ver dos cosas. Una de ellas va a ser el por qué los usuarios formatean o por qué motivos vamos a tener que formatear un disco duro. Y en segundo lugar vamos a ver los métodos más importantes para dar formato a un disco duro, para borrarlo al completo. Bien, dentro de este punto vamos a ver también cómo formatear un disco duro esclavo o un disco duro externo, que generalmente se usan para almacenar ficheros y carpetas. Y también vamos a ver cómo formatear un disco duro con el CD de instalación de Windows XP o anteriores, y cómo formatear un disco duro con el CD de Windows Vista o Windows 7. ¿Ok? Bueno, os iba diciendo al principio que vamos a intentar explicar por qué se debe de formatear un disco duro. Hay dos motivos principalmente por los que los usuarios hacen esta tarea. Uno de ellos es la infección de un virus que nos resulta imposible de eliminar y que a su vez pues nos está molestando, estamos ante el peligro de que nos roben datos, de perder datos, así que no tendríamos más remedio que formatear el disco duro y reinstalar Windows, ¿vale? Y el otro motivo por el que se suelen formatear los discos duros se debe a la salud del disco en sí. Y cuando digo salud me refiero principalmente al problema que surge en sectores que bueno, ¿cómo explicarlo? Se les dice sectores defectuosos. ¿Por qué? A ver, cuando nosotros instalamos, desinstalamos aplicaciones, cuando nosotros sufrimos un corte de energía durante un proceso de transferencia de archivos, etcétera, crea o hace que la estructura de los sectores de almacenamiento del disco duro se corrompa, ¿ok? Entonces esto nos va a provocar, como ya os habrá pasado a algunos de ustedes, que a la hora de almacenar o de leer ficheros desde el disco duro nos dé Windows un problema de error de lectura o de escritura. Bien, estos son los dos motivos por los que generalmente se formatea. Así que vamos a ir directamente ya a ver el primero de los casos, que sería cómo formatear un disco duro esclavo o un disco duro externo. En este caso yo voy a formatear un disco duro externo, ¿ok? Porque tengo un disco duro esclavo, pero como comprenderéis no voy a formatearlo. Tengo muchos datos, pero el sistema es básicamente el mismo. Simplemente vamos a seleccionar, yo tengo en un disco duro externo algunas carpetas y demás, e imaginad que en ese disco duro tengo un virus que no puedo eliminar, o simplemente me da problemas de entrada o salida de datos, de ficheros, ¿vale? Por sectores defectuosos. Bueno, pues simplemente para hacer esto vamos a seleccionar el disco que queramos formatear, hacer clic derecho y vamos a situarnos en formatear. Pulsamos sobre formatear. Aquí nos vamos a encontrar con la capacidad del disco, el sistema de ficheros que vamos a utilizar en el siguiente formato de disco, una vez que hayamos dado formato, limpiado, eliminado los datos, y además vamos a poder elegir la etiqueta del volumen, digamos el nombre del disco duro que tendrá una vez formateado, y las opciones de formato. Formato rápido o formato normal. La diferencia es básicamente que en el formato rápido, por ejemplo, simplemente se eliminan todos los archivos, toda la estructura de archivos y datos del disco duro. Y el formato normal, además de hacer esto, busca sectores defectuosos y los repara, ¿ok? Si nuestro caso fuese un formateo por sectores defectuosos, evidentemente vamos a utilizar un formato normal, así que dejaríamos desmarcada esta opción. Si nuestro caso es simplemente porque queremos instalar un nuevo sistema operativo, o bien porque hemos tenido un virus que no hemos podido desinstalar, marcaríamos sobre formato rápido. En este caso yo voy a marcar formato rápido para descargar un poco, y una vez marcado esto simplemente vamos a pulsar sobre iniciar. Nos advierte de que si formateamos el disco, doy por hecho que todos lo sabemos, los datos incluidos en ese disco no podrán volver a
recuperarse. Entonces, si tenéis algún dato importante que no queréis perder, es imprescindible que lo guardéis en un CD, en un Paint, donde queráis, antes de formatear. Así que, una vez hecho esto, pulsamos sobre aceptar, y aquí tenemos el formato completo. Ahora, si nos vamos al icono de nuestro disco, vamos a cerrar. Como veréis, le ha dado el formato Ángel, que es el que había puesto, y si entramos en él vemos que está vacío. Así que esta es la primera de las formas de formatear un disco duro, cuando utilizamos un formateo para un disco duro externo o un disco duro esclavo. Y ahora vamos a pasar a ver el formateo desde disco de instalación de Windows, y vamos a comenzar con el formateo a través del disco de instalación de Windows XP. Bien, para dar formato a un disco duro y volver a instalar un sistema operativo, hemos dicho que íbamos a mostraros cómo hacerlo desde el disco de instalación de Windows XP. Simplemente metemos el disco de Windows XP de instalación en la disquetera y arrancamos el sistema desde dicho CD, ¿vale? Ahora vamos a ver una pantalla, la pantalla de inicio, que es la misma que la de instalación cuando vamos a instalar Windows XP. Os recuerdo que podéis ver los tutoriales y videotutoriales de cómo instalar Windows XP desde cero, Windows 7, etcétera, o bien en nuestra página web configurarequipos.com, sesión de tutoriales, o bien en nuestro canal de YouTube vais a poder ver todo este tipo de acciones y de tutoriales. Bien, esto tarda un poco, no os preocupéis. Vamos a adelantar un poco en el tiempo. Bien, ya he dejado que se cargue la pantalla de inicio automática y nos vamos a encontrar con la pantalla que estáis viendo, con la ventana que estáis viendo. Si vamos a formatear nuestro disco duro en el que tenemos instalado el sistema operativo por los problemas o por los motivos que sean, vamos a tener que pulsar sobre instalar Windows XP ahora para poder formatear nuestro disco duro. ¿Ok? Las demás opciones no van a servir para nuestro cometido, así que vamos a pulsar sobre entrar, que supone continuar con la instalación. Vamos a pulsar sobre F8 para aceptar las condiciones de licencia. Y ahora vemos, ¿ok?, que tenemos una pantalla en la que nos da la opción de reparar. Si es simplemente para reparar, porque no podíamos entrar, pero bueno, esos son tutoriales aparte. Vamos a ver cómo formatearlo. Así que vemos que en la opción para continuar la instalación de una copia nueva de Windows XP sin reparar otra instalación, presione escape. Así que vamos a presionar escape. Y aquí tenemos nuestro punto clave, que es ver el disco duro, la partición donde tenemos instalado. Aquí vamos a poder, como veis, vamos a ver la letra de la unidad, la C, la partición, el formato de archivos, el tamaño del disco duro y la capacidad de almacenamiento que tenemos libre. Entonces vamos a poder pulsar sobre instalar, eliminar partición o salir. Nosotros vamos a querer formatear, ¿vale? Vamos a querer crear un formato nuevo, un disco duro limpio sin ningún tipo de errores. Así que en vez de pulsar sobre instalar, sobre esta partición, vamos a eliminar la partición. Vamos a dejarla a cero. Para ello vamos a pulsar la tecla D. Y ahora nos informa que las particiones del sistema pueden contener programas diagnósticos y que se van a borrar, ¿vale? Entonces vamos a pulsar sobre entrar, continuar. Y nos dice que si queremos eliminar, ¿vale?, la partición. Para ello pulsamos L. Y aquí ya hemos perdido todos los datos, ¿ok? Ahora ya tenemos un espacio no particionado. Entonces tenemos que crear una partición donde poder instalar Windows posteriormente, o donde poder almacenar archivos en caso de ser un disco esclavo, etcétera. Así que vamos a pulsar sobre la tecla C, que es crear partición. Y ahora aquí vamos a crear una partición completa. Hoy no vamos a entrar en el tema de crear diferentes particiones, así que pulsamos sobre entrar, que significa crear. Bien, y ahora ya tenemos los megas libres. Vale, para
partición, para formatear esta partición vamos a tener que pulsar sobre entrar, instalar. Y ahora es aquí donde nos va a pedir el CD de instalación de Windows XP el formateo de nuestro disco duro. Aquí es donde vamos a establecer el punto de limpieza total de nuestro disco duro. Como comentamos al principio, vamos a poder seleccionar entre dos tipos de